retomamos esta segunda parte de la primera clase, hermanos. Espero que vayamos bien. Yo no sé si hasta aquí existe algún comentario, alguna pregunta. Entiendo que podemos escuchar, ¿eh? A mí cuando me gusta trabajar con el grupo, estoy aprendiendo de manera digital también. Yo estaba muy acostumbrado a trabajar así en lo personal porque puedo interactuar. Pero también se puede aquí, entiendo, ¿no? Y me encantaría esta segunda parte retomar cómo se sienten unos. Porque ya se dieron cuenta, a mí me dan chance y yo me aprovecho. Yo aprovecho. Y entonces yo comparto lo que yo tengo en mi corazón, lo que Dios me ha dado. Y me puedo echar así 2 o 3 horas. Pero como sé que es una clase, para mí es importante escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven? ¿Podemos interactuar un poco para irlos conociendo? Sí, adelante, hermano. Pues, hermano, Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Es bien interesante, hermano, la experiencia que nos comparte Pastor respecto a su testimonio, y realmente pues es de bastante ánimo pues para mí, especialmente porque algo igual de pronto ha sucedido en mi vida, ¿no? Obviamente pues yo no tengo los títulos que el hermano tiene y la experiencia que el hermano tiene, pero sí he tenido la oportunidad de ver el cambio en mi vida a través de la experiencia que he tenido con el Señor después de mi bautismo, ¿no? Es un momento bien bonito, bien hermoso, donde se inicia una etapa totalmente nueva, ¿cierto? Dejando pues atrás todo aquello que lo amarra a uno, que es el mundo. Pero gloria a Dios porque pues se sigue luchando, sí, hermano, se sigue luchando, pero de todas maneras es bonito escuchar esa parte en nuestros hermanos, ¿no? Y en la iglesia como tal, que uno escucha cómo el Señor obra de tal manera que dice uno, bueno, Señor, realmente eres bueno en gran manera y nos da la oportunidad de iniciar algo nuevo en nuestra vida, ¿no? Si ya perdí tantos años en el mundo, ahora quiero ganar una experiencia bonita con el Señor. Así me dé poquitos años, pero de todas maneras es algo bien fascinante, hermano, poder sentir eso, ¿no? Sentir eso, sentir esa alegría suya que anima al grupo, ¿no? Yo me siento muy animado por esas cosas, y no solamente por usted, hermano, sino por todos los hermanos que nos han compartido en este tiempo las enseñanzas que nos ha dejado para crecer más y más para la gloria del Señor. Gracias, hermano Pedro. Muchas gracias. Qué bueno. Nunca es tarde, creo, para ser parte del reino de Dios, instrumento en las manos de Dios. Yo tengo la convicción de que Dios usa a quien Dios quiere usar, ¿verdad? Y eso es una bendición, ¿verdad? Claro, así es que muchas gracias, hermano Pedro. Hermana Liti también quiere compartir. Adelante, hermana. Buenas tardes, un gusto, Buenas pastor, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermana. La verdad nos está contagiando mucho entusiasmo en la palabra, en este ministerio de ser discípulos. La verdad que está bueno, yo estoy emocionada. Y le digo más, ya me di cuenta dónde fue el cambio en mi vida del crecimiento, para escribir mi testimonio. Nunca lo había visto de esa manera, así que ya estoy lista para escribir y qué bueno eso, ¿sí? Muchas gracias, pastor. Una Sí, bendición hermana. poder escucharlo. Gracias a usted, hermana. Qué bueno. Ojalá y sirva este ejercicio. Sabe que la primera vez que uno lo hace, después uno lo va dominando cada vez más. Su testimonio de fe. Y después uno ya, después de la tercera, cuarta, quinta vez, ya uno lo da de memoria. Y Dios lo usa. Dios lo usa también para edificar a los demás hermanos. Claro que sí. Es parte del compartir las cosas de Dios. Claro, un gusto conocerla, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Igualmente quería decirle. Sí, gracias, hermana. ¿Alguien más? Adelante, Pastor, hermana Marisa. ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas Bienvenido.
Acá somos Gracias. todos medio tímidos a principio. Ok. Así que, pero ya vamos entrando en onda. Ok. Bueno, sí, como decía Liti también, sí, como que nunca había pensado en esa parte de, por ejemplo, de escribir testimonios, y también quería compartir eso. También ya como que se me abrió una lamparita, decimos, se me prendió la lamparita. Bueno, pastor, bienvenido. Espero que podamos tener hermosas clases y podamos compartir. Gracias. Sí, gracias a usted, hermana. Claro que sí. Con todo gusto. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? También puede ser, ¿verdad? Adelante, hermana Celia. Sí, Clelia. Pasa a todos, bendiciones, buenas tardes. Lesia. Buenas La verdad tardes. es que ayer cuando hablábamos con el pastor y el pastor nos dijo que usted nos iba a dar la clase de esta materia, a mí me causó mucha expectativa porque como yo trabajo mucho con la gente y casi siempre vienen a preguntarme cosas, gente que no va a la iglesia, entonces es como todo una expectativa que yo tengo a ver de qué manera el Señor va a trabajar en mi vida a través de lo que usted nos va a enseñar. Así que, bueno, muchas bendiciones y un gusto conocerlo. Igualmente, mi hermana, claro que sí. Vamos a ir. Saben que yo tengo una convicción. Siempre que Dios me permite enseñar, yo no comparto desde que, yo sé mucho, no. Creo que crecemos juntos. Crecemos juntos. Acá en México hay un dicho para los maestros. Dice que el que enseña aprende 2 veces. Entonces, yo siempre crezco más cuando yo comparto este tipo de cosas. Sobre todo en esta etapa de la vida, para mí es un privilegio y una bella oportunidad compartir con ustedes. Y en algún momento Dios nos permitirá conocernos y compartir otras cosas más. Claro que sí. Me da mucho gusto conocerlos. Dios los bendiga. ¿Alguien más, hermanos? ¿O retomamos la clase? Ustedes díganme. Bueno, entiendo que quieren que retomemos la clase. Al no ver más manos levantadas, vamos como a la mitad, ¿no? Porque si se dieron cuenta, voy a retomar una vez más el diagrama que está en la presentación para que nos ubiquemos una vez más ahí, y voy a compartir pantalla y retomar esta segunda parte. Vi que algunos ya estaban tomando datos, qué bueno, porque este primer tema de la autoevaluación tiene que ver con empezar con hacer un alto en nuestro ministerio y hacer un trabajo de autoevaluación. A ver, ¿cómo? Porque el Maestro Jesús lo hizo. A mí me gusta mucho una parte del Evangelio cuando el Maestro le pregunta a sus discípulos, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Lo han leído el Evangelio? Y entonces le empiezan a comentar, oye, pues unos dicen que eres el Bautista, otros uno los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro dice, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, o cuando el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle al maestro, ¿eres tú o esperamos a otro? Y el maestro, en toda su sabiduría y su humildad que Dios le da, en lugar de decirle, sí, yo soy, pues díganle que yo soy el bueno. No, el maestro dice, pues díganle lo que están viendo. Lo que ven ustedes a mi alrededor, ustedes díganle qué está pasando. Y entonces ellos regresan y dicen, pues por los frutos lo que está pasando seguramente es el que esperábamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el testimonio es importante. Yo tengo en mi mente un dicho de aquel, es una historia muy conocida, muy antigua en los seminarios, que cuando yo gradué en el año 90 del seminario de entrenamiento ministerial, después de 3 años intensivos, porque era internado, era casi día y noche, me contaron aquella anécdota de aquel maestro que le dijo a sus alumnos, ahora sí ya graduaron, pueden ir a predicar y si es necesario, háganlo con palabras, ¿no? Seguro han escuchado esa anécdota. ¿Qué quiere decir? Que el testimonio, hermanos, sobre todo hoy en día, el testimonio arrasa. Porque ya hay mucha gente que habla muy bien. Yo cuando trabajo con mis líderes, mis obreros, les digo, tengan cuidado. Yo he elaborado a través de los años diferentes ministerios.
Mi anhelo es organizar la iglesia de acuerdo a ministerios. Más adelante, en otras sesiones, vamos a hablar de eso. Cómo pasar de los dones a los ministerios. Y la iglesia cada quien debe identificar el don que tiene para intentar un ministerio, porque Dios ha dado dones a los hombres y a las mujeres también. Y cuando la persona identifica los dones que Dios le ha dado, entonces lo puede convertir en un ministerio. Y eso habla de que el creyente va creciendo en Cristo, no está estancado, se deja usar por Dios, que es esta segunda parte, este segundo momento. Mi disposición para crecer como un discípulo o discípula de Jesucristo. Claro que sí. Y entonces el proceso de crecimiento es permanente. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo con ustedes, claro. Sí, yo anhelo seguir creciendo. Por eso, ya casi a los 60 años, hermanos, que tengo yo, me preguntan mis hijos, ¿verdad? Mis hijos pues siguen estudiando, sobre todo uno de ellos, el mayor, ya lleva 2 carreras y está haciendo 2 maestrías, es un chavo estudioso, ¿verdad? Mi hijo el mayor. Y le digo yo, del bromeo, mientras sean solteros, échenle ganas, estudien, porque después se van a ocupar otras cosas. Y me preguntan a mí, y le digo a mi esposa, aunque yo tenga 60 años, que me falta un poquito más de un año, tengo el anhelo de graduarme en la universidad y tener un título y ser, o sea, y aunque tenga 60 o 70 años, no importa, yo no tengo ningún problema. Yo puedo ir a la universidad y sentarme a escuchar. Y lo sigo haciendo, ahorita estoy en línea, ¿no? ¿Qué quiere decir? La intención de aprender, hermanos. Es un error cuando nuestros hermanos ya con puestos o títulos de repente dicen, oh, es que yo ya soy ejecutivo. Por ejemplo, digo, hablo de mí. Porque uno llega a pensarlo. Oye, pues yo ya tengo el puesto, el título, entonces pues ya. No, porque el que deja de aprender se estanca. Hasta ahí va a llegar. Hasta ahí va a llegar. ¿Y saben qué es lo trágico? Que otros más van a crecer y lo van a rebasar. Ya cuando voltee se va a dar cuenta, ay, Señor, ya me rebasaron. Porque se estancó. Porque dejó de correr la buena carrera de la fe. Dejó de luchar. Se estancó. Dijo, no, ya con esto, con mi fama, ya. Como dijo aquel, ¿verdad? Alma mía, huélgate porque ya lograste todo esto. No. Uno tiene que tener el deseo de siempre estar creciendo en Cristo. Nunca llegamos. Siempre estamos en crecimiento, mientras Dios nos permita. Y eso nos mantiene pues, con vitalidad y con ánimo, con juventud, independientemente de los años que tengamos. Y así es, o sea, Dios así trabaja con los creyentes, ¿no? Pero en este segundo momento, yo, aparte de, primer momento, revisar mi conversión, que ya empecé, que algunos empiezan a pensarlo, a trabajarlo, qué bueno. El segundo momento es estar dispuestos a crecer, ¿sí? Pongo yo una anécdota aquí en la iglesia y les digo, cuando hay un culto, yo como pastor he aprendido al final a preguntarle a los hermanos, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo se sintió? Todavía de repente salgo a la puerta y despido a la iglesia, ¿no? Y como se hacía antes los ministros. Y a los que tengo más confianza les pregunto, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo se sintió? Y la mayoría dicen, bien, hermano, bendecido. Yo pastoreo una iglesia de corte en este momento liberal. ¿Sí? Es una iglesia de muchos años. Fue el primer templo que hubo en Monterrey en los años 20. ¿Sí? De esta iglesia, donde yo estoy pastor en Monterrey, nada más para que se den una idea, aquí han salido, Dios ha llamado al hermano Ramón Ruiz Garza, aquí empezó en esta iglesia, el hermano David Rangel Hernández, el hermano Álvaro González Valdés, él fue pastor aquí, y grandes líderes de aquí han salido, ¿no? Por la gracia de Dios, a través de los años. Es una iglesia con mucha tradición. Entonces yo le pregunto a los hermanos, ¿cómo se sintió? Y nunca falta alguien que diga, pues, como siempre, igual. Y entonces yo me quedo pensando como pastor, ¿qué es la diferencia? Que uno salió bien animado, bien bendecido, y el otro salió igual, como siempre. Y entonces he aprendido que la diferencia la hace la disposición con la que llega. Estuvimos en el mismo lugar, tiempo, vimos las mismas cosas, pero la actitud con la que yo llegue a la casa de oración es importante, ¿no? O sea, si yo llego dispuesto a recibir de Dios y digo, Señor, yo sé que en este culto voy a recibir algo que tú tengas para mí, un canto, una oración, la palabra, algo va a recibir uno. Pero si yo llego
cansado del camino, como dice este canto nuevo, pero sobre todo llego con predisposición y apatía. Pues bueno, a ver a qué horas terminan estos hermanos. O el que va a estar al frente, yo ya estoy predispuesto y digo, es que ese hermano no me gusta, o no estoy de acuerdo, o me cae mal, como decimos acá. ya me bloqueé a recibir un poco más de la revelación de Dios, porque Dios va a usar a quien Dios quiera usar, ¿de acuerdo? Y entonces tengo que tener disposición para estar creciendo en Cristo y como un discípulo, una discípula de Cristo, estar dispuesto a recibir cada día del Señor, ¿no? Y el tercer momento, hermanos, es yo como un líder, cómo estoy dispuesto, o como un cristiano comprometido con la multiplicación, con multiplicarme. Cuando yo ya soy un líder por la gracia de Dios, porque Dios ha sido bueno en su gracia, porque le he echado ganas, me he disciplinado y he estado ahí con mucha disposición, llega un momento en que uno ya no es un congregante, uno ahora es un líder, una líder por la gracia de Dios, claro. Entonces, cuando uno recibe del Señor, uno tiene que empezar a compartir con otros, porque si no, uno se va a indigestar con tanta información. ¿De acuerdo? No sé si indigestar es cuando está bien lleno. Decía un maestro que tuvimos en el seminario, que era muy duro, por cierto. Nos decía, nosotros éramos muy jóvenes, y decía, yo los veo con una cabezota grandota, dice. ¿Por qué nos dice eso? Es que conocen mucho, dice, pero no comparten con los demás. Y bueno, pues hay que aprender a compartir. ¿Qué quiere decir? Que yo como un líder cristiano debo estar comprometido con el crecimiento de otros. Eso se llama para que se dé la multiplicación del liderazgo. Porque ese es ahorita vamos a ver los dos pasajes claves, hermanos, son el gran mandamiento y la gran comisión. Saben que yo en esta iglesia, que ahora Dios me permite pastorear, he estado mandando imprimir estos dos pasajes. Yo les digo a los líderes de aquí, hermanos, en nuestro plan de trabajo hay dos pasajes claves, dos cimientos bíblicos. Por un lado está la columna de la gran comisión y por otro lado el gran mandamiento. Son las dos columnas, ¿sí?, de esta iglesia. Que no se nos olvide, porque de repente no falta quien diga, no, hermano, pues, ¿para dónde vamos o qué hacemos? De repente se desorientan. No crean. La iglesia, cuando alguien está pasando por una crisis, se desorienta un poco, se desorienta. Y uno tiene que orientarlo, decirle, no, momento. En esta iglesia tenemos dos cimientos, el gran mandamiento y la gran comisión, que ahí están, ¿verdad? Que son la base para yo hablar de esto. ¿Dónde está la gran comisión? Mateo capítulo 28, del 18 al 20. No sé si alguien me ayude a leerlo, por favor. Me encantaría que alguien de ustedes me ayudara a leerlo. Mateo 28, del versículo 18 al 20. Sí, señor. Adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, esta es la gran comisión. La gran comisión tiene que ver con ir y hacer discípulos. Y a veces, cuando ya tenemos en la iglesia creyentes, tenemos que ayudarles a través de una actitud pastoral para que ellos se conviertan no solo en creyentes, sino en discípulos de Cristo. Y cuando alguien ya es discípulo de Cristo, todavía puede dar un paso más. En lugar de ser un discípulo de Cristo, puede ser un siervo de Dios, ¿no? Y entonces son procesos de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos va a usar como Él quiera usarnos, pero la gran comisión nunca se debe de perder de vista. Yo les digo a los hermanos, en la iglesia hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Desde que se vea bonito y que esté adornada y que tenga florecitas y todo eso, qué bueno, que se vea agradable.
que los grupos y el convivio y todo eso, todo está bien, pero no perdamos de vista que lo primero es la gran comisión. Y la gran comisión es planear, ocuparnos en hacer discípulos de Cristo, enseñándoles, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y en ese contexto, en ese ambiente, el Señor promete su presencia, su ayuda. Claro que sí. O sea, cuando uno está metido, ocupado en la gran comisión, uno debe tener claro que uno no va solo. El Señor siempre va con nosotros. Sí, porque si uno fuera solo y su alma, pues uno se puede equivocar, uno se puede desanimar. Por eso de repente empiezan a flaquear, porque se les olvida esta parte importante. El maestro dijo, cuando yo parafraseo lo que la Biblia dice, cuando ustedes están ocupados en la gran comisión, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, yo voy respaldándolos. Eso es muy importante. A mí siempre me ha gustado verlo así, hermanos. Y entonces es como aquellos grandes profetas de la antigüedad, ¿no? Me gusta lo que dice el profeta Jeremías, dice, Jehová va con nosotros como si fuera un poderoso gigante. ¡Wow! Pues ¿quién se te pone enfrente? ¿No? Así nosotros, cuando vamos a compartir, tenemos que aprender a decir, Señor, en tu nombre, y tú me vas a respaldar. Yo no entiendo mucho, pero tú me vas a respaldar. Es como aquello que sucedía en el libro de los Hechos. Me encanta a mí las narraciones del libro de los Hechos. Creo que fue el primer libro bíblico que Dios me permitió aprender. Tengo una anécdota yo aquí en esta iglesia. Cuando yo llegué a esta iglesia, hermanos, puede ilustrar un poco esto que estoy diciendo. Yo llegué a esta iglesia con mucho ánimo, ¿no? Yo me convertí a Cristo, ya les platiqué. Pero aquí ya había jóvenes y hermanos de muchos años, hijos de pastores, de familias pastorales. Yo llegué solo, que vivía aquí en la vuelta de la iglesia, en la esquina. Entonces, mi experiencia fue personal y yo empecé a crecer en Cristo y a congregarme. Pero había un grupo de jóvenes y de hermanos que sabían mucho y hablaban muy bien. Y entonces hubo un concurso de oratoria que en los años 80 se acostumbraba aquí, y cada quien daba un tema y había jueces que evaluaban. Y para no hacerles el cuento largo, quedé en último lugar yo. En último lugar, pues era muy nuevo. Pero yo tenía ganas, tenía deseos, pero no sabía mucho. Pero no me frustré, los hermanos, y yo vi que algunos se sonrieron así como diciendo, ay, pobre hermano. Y yo dije, está bien. Y yo dije, pues no, pues quiero aprender, quiero crecer. Yo era muy nuevo y no sabía, nunca había leído la Biblia. Digo, hay quienes crecen ya como mis hijos, ya con los años pues, van aprendiendo cultura bíblica, le llamo yo. Bueno, no me desanimé, hermanos. Y de tal manera que ya después de algunos años de congregarme yo aquí, 5 o 6 años, yo dije, yo quiero ser pastor, y me enviaron al seminario a estudiar. Pasaron los años y después regresé. Ya cuando regresé yo era sobrevedor. Y luego mis amigos de aquí me dicen, ¿cómo le hiciste? Pues estudiaste. Le digo, no fui a estudiar, fui a servir. Sí, porque ellos pensaban que nada más era acá. No, hay que estar dispuesto a servir con humildad, nada más. Y Dios va a hacer su obra. Entonces, de repente regreso y hay un evento muy grande aquí, y ahora resulta que yo era presidente del Consejo Ejecutivo. Y ese hermano, ¿qué le pasa? Y estos hermanos que se ven me dicen, vienen y me dicen, hermano, queremos pedir una disculpa a usted. ¿Por qué, hermanos? ¿Se acuerda aquella vez? Nosotros nos reímos de usted. Y le dije, sí me di cuenta. Pero ahí empezó el Señor a trabajar conmigo. Y yo tenía que tener el amor y la paciencia para decir, está bien, tienen razón, yo soy muy ignorante y muy nuevo, pero quiero servir, quiero crecer, nada más. Y Dios hizo lo demás, yo estoy dispuesto. Lo único que yo he hecho es decirle, Señor, estoy dispuesto, tú haz conmigo lo que tú quieras y yo le entro, yo voy. Y Dios hace cosas maravillosas. Entonces, se disculpaban conmigo, no se disculpen, no, pero Dios lo usa. Le digo, no se imaginan cuántas veces me ha pasado ahora, que de repente alguien me ve, y dice, no, pues hermano, o me decían, es muy joven usted para ser sobrevedor ejecutivo. Pues, no sé, hermanos, quizás, pero
pues yo voy a hacer lo que Dios me permita hacer. Y entendí, hermanos, que Dios le permite a uno crecer desde la humildad. Sí, cuando uno dice, Señor, yo no sé, no puedo, pero tú ayúdame, mira, yo le echo ganas, yo aprendo, yo comparto, yo me gustaría. Entonces el Señor va usándonos como instrumentos en sus poderosas manos, no al revés. Yo creo que hoy los grandes telepredicadores se equivocan cuando ellos se creen grandes porque son grandes personajes con un Dios pequeño. Y me parece que es al revés. Nosotros llegamos a tener algo, podemos anhelar ser, lo más que anhelamos hacer es ser vasos, instrumentos útiles en las poderosas manos de un gran Dios. No al revés, no a la inversa. Sí, porque de repente hay quien, ahora lamentablemente las grandes mega iglesias usan esto al revés y le dan culto a la persona. Y yo soy muy cuidadoso de eso. Digo, no, hermano, no, por la gracia de Dios, Dios me permite ser. Y me he resistido a que me vean a mí como un ideal. Yo no soy el ideal es Jesús. Yo sigo a Jesús. Lo más que puedo decir es, como Pablo dijo, o sea, vamos a imitar a Jesús, ¿sí? Porque Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo. ¿Qué quiere decir entonces? Que a veces uno, sin darse cuenta, y les va a pasar a ustedes seguramente, de repente ustedes se van a convertir en líderes y modelos a seguir. Y la gente, como dijo nuestra hermana, la gente los va a buscar. Y qué bueno, qué bendición. Y nos va a buscar porque creen que algo bueno podemos hacer por ellos. Y es donde se da la multiplicación. No se imaginan qué bendición es que uno tenga hijos espirituales, que se vayan multiplicando, ¿no? Eso es una gran, gran bendición. Ahora que yo estoy en mi iglesia local, veo todo el aparato administrativo, sobrevedores, consejo ejecutivo, consejo de administración, y muchos de ellos a mí me permitió apoyarlos cuando empezaban, cuando eran más jóvenes. Y yo los veo ahora y me da mucho gusto, digo, qué bendición. Yo ya no estoy ahí, no es necesario que esté ahí, yo ya estuve. Pero ahora yo los veo y digo, qué bueno que tengan esos foros, esos títulos, esos puestos. Qué bendición, porque Dios va haciendo que la cadenita continúe. O sea, yo ya tuve eso. Yo ahora estoy en una iglesia local. Nada más. Ese es mi alcance local, no pasa nada. Otros tendrán puestos, títulos y foros más grandes. Y eso se convierte en una gran bendición. Entonces, el tercer momento, hermanos, es cuando yo ya estoy dispuesto a compartir de gracia lo que de gracia yo he recibido. ¿Sí, hermanos? O sea, y compartir con otros, vamos, el discipulado que uno hace con otros, no es sencillo, hermanos. No es sencillo. ¿De acuerdo? Apenas estaba yo predicando en la iglesia la semana pasada, el pasaje donde Pablo habla a los Gálatas, les dice, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores como de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Y les digo, hacer un discípulo de Cristo duele, ¿verdad? Digo, no tanto como un parto, porque eso nada más las hermanas saben. Pero esa es la imagen que Pablo usa. Vuelvo a sufrir dolores como de parto, o sea, hasta duro, hasta fuerte. Tiene que decir que no es sencillo a veces compartir con otros, porque yo me he encontrado ahora con un fenómeno, no sé allá donde ustedes están, pero aquí en México hay un fenómeno con estos nuevos, ya ni siquiera son millennials, estas nuevas generaciones de jóvenes que tenemos. Se batalla porque no se dejan enseñar. No sé si les pasa ya a ustedes eso. Como es la era de la comunicación, ¿verdad? Empezando con mis hijos. Yo con mis hijos me acerco y les digo, hijos, y dicen, papá, es que ya sabemos mucho. ¿Qué quieres saber? Y le digo, a ver, de este tema, y se van al buscador. Mira, aquí dice esto. O sea, información la tienen a la mano. Es la era de la comunicación. Entonces ya les dije, a ver, hijos míos, a ver, tranquilos. Sí saben muchas cosas. De hecho, mi hijo mayor ya tiene, como les digo, dos carreras, 2 licenciaturas, está en 2, haciendo 2 maestrías. Es un chavo muy capaz, pero una cosa es la capacidad y otra la inteligencia o la sabiduría que Dios da. Así es que tenemos que crecer integralmente. Eso lo vamos a ver ahora el miércoles. Voy a hablar del crecimiento integral. ¿Sí? O sea, no, porque si no nos desbalanceamos, les digo yo. Sí, y entonces en la iglesia ahora se dificulta un poco tener grupos de discipulado,
porque la mayoría de los más jóvenes piensan que ya saben hasta más que nosotros, igual como nuestros hijos, porque tienen mucha información. Qué bueno que tengan información, pero les digo yo, pidan opinión, hijos, escuchen lo que los mayores dicen, déjense discipular, apenas les dije yo, porque algunos ya hemos caminado un poquito más y les podemos ahorrar tropiezos, caídas, por experiencias y por cosas de estas. O sea, yo sé que Dios les va a dar el crecimiento, pero el conocimiento no lo es todo, insisto. Entonces, hoy en día, este tercer momento, el de un líder cristiano y su compromiso para con la multiplicación de discípulos, llega a ser también un gran reto. Entonces, hay que aprender a hacerlo, hermanos, con amor. Y está el segundo, la segunda fundamento. Por un lado es la gran comisión, pero por otro lado está Mateo capítulo 22, del 35 al 40. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor, hermanos? Mateo 22, del 35 al 40. Dice así la palabra de Dios. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir? Como yo dije, por los pilares de un proyecto bíblico tienen que ser la gran comisión y el gran mandamiento. Yo así lo he estipulado en esta congregación local. Les digo, estos son los pilares y el cimiento es Cristo, es la piedra, y sobre todo eso vamos a construir. Porque estas dos enseñanzas son medulares. Por un lado, la gran comisión, sí hay que hacer discípulos, pero por otro lado, el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Pero el segundo es el más grande mandamiento. Desde el Antiguo Testamento, ya estaba ahí estipulado. Pero dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decirnos? Que nuestro ministerio tiene que ser con el matiz, con impregnado del amor de Dios, ¿sí? Eso es importante hacerlo. Yo le llamo pastoralmente. Por eso me encanta a mí este tema que nuestros hermanos me hacen el favor de invitarme para compartir. A mí es un tema en el cual, de hecho, es de los únicos temas que ahora yo acepto dar. Sí, en otros años me encuentro hermanos que, hermano, yo daba introducción a la teología, daba métodos exegéticos, daba otras cosas que son buenas. De hecho, el ministerio de la palabra es un ministerio que estoy forjando todavía y lo doy a nivel local, el discipulado, con los líderes. Pero les digo yo, a mí me gusta que me inviten a dar el tema de la pastoral o el trabajo pastoral o el ministerio pastoral, porque tengo muy claro cómo se deben de dar estos procesos y sobre todo este tercer momento. Lo que yo he recibido por la gracia de Dios, tengo que estar dispuesto a compartirlo con otros, con amor, con cariño. A veces no se dejan tan fácil, como mis hijos. No se dejan. Sí, batallan. No, es que papá, ya sabemos mucho. No, hijos, vengan, siéntense. Y a veces Manuel dijo, cuando menos vamos a orar. Y se dificulta hoy en la iglesia, hermanos, hacer grupos de discipulado. No sé si les pasa allá a ustedes. Uno llama al grupo y dice, bueno, potencialmente veo a todos estos jóvenes, y los llamas y nomás vienen 2 o 3. Y los otros, ¿dónde están? Yo le llamo, están sobrados, o sea, están ensoberbecidos, pues. y uno dice, oh Señor, tiene que tenerle paciencia, es decir, y orar a Dios, Señor, pues tenles paciencia y tú trabaja en sus corazones. Me llama mucho la atención lo que dicen los profetas, el profeta Isaías sobre todo, porque el Señor nos llama con cuerdas de amor, o sea, no a la fuerza. Eso quiere decir, sí, porque a la fuerza
Ni los zapatos entran, dicen acá en México. Sí, es que a una vez no le quedan ganas de decir, hermanos, pues, disciplinémonos. Pero hay quien no se le da. Sobre todo en las generaciones más jóvenes, como yo estamos batallando aquí, porque son generaciones con mucha información, ¿no? Con mucha información. Y también con mucho individualismo, ¿no? O sea, no les gusta hacer comunidad de fe. Batallan un poco hasta que entienden que la iglesia es una familia en la fe. Entonces, ¿qué quiero decir como un tercer momento, hermanos? Nosotros en algún momento somos discípulos de Cristo y hay que estar creciendo y aprendiendo. Pero por otro lado, somos discipuladores. ¿Están de acuerdo? Y ahí hay que echarle paciencia. Y si a veces estamos en el límite, decirle, Señor, dame paciencia. No quiero verme mal, no quiero dañarlos, no quiero imponerles. Quiero que tú trabajes en sus corazones. Y mire, yo he aprendido que el que trabaja en el corazón de los creyentes es Dios, es el poder de Dios. Sí, uno a veces no puede lograr lo que Dios sí puede lograr. Porque desde la antigüedad está escrito, hermanos, recordemos. El profeta Jeremías dice que él es el único que cambia los corazones de piedra en corazones de carne. ¿De acuerdo? O sea, un corazón duro, predispuesto, maleado. A eso uno dice, oye, hermano, no crean, yo sé lo que me hace enfrentarse a un líder duro, a un miembro de esos especiales, le llamo yo. Yo digo, Señor mío, dame la paciencia para tratarlo con cariño y con amor, porque pues es una oveja. Medio duro, pero es una oveja, ahí está. Y entonces uno tiene que hacerlo con amor. Funciona más de esa manera. Y hay momentos en que le digo, hermano, pues vamos a orar, yo no puedo convencerlo, vamos a orar, que Dios trabaje en su corazón. Y después de un tiempo dice, pastor, tiene razón, y mire, ok, está bien, hermanos. De hecho, es muy importante, hermanos, el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, porque una de las experiencias más duras que yo he tenido en lo personal es que en la primera iglesia que yo tuve, en Tijuana, creció, bendito por la gracia de Dios. Creció. Y empecé con un grupito de 20 personas ahí en la frontera entre México y Chula Vista, y California. Es la última iglesia en el mapa ahí de México con Estados Unidos. Una iglesia chiquita. Me empecé desde abajo, siendo egresado del seminario. Y creció, después de 3 años ya tenía como 100 personas. Y yo dije, gloria a Dios, qué bueno, estoy bien contento, se llenaba. Pero ahí les va la experiencia. De repente, nunca falta un hermano que se encela. Y dice, pues, ¿por qué le hacen caso a él? Yo también puedo pastorearlos. Y se dividió la iglesia. Oh, eso es de lo más doloroso que un pastor puede vivir. Cuando la iglesia se divide. A lo mejor algunos de ustedes ya han tenido esa experiencia. Y luego me citaron a una confrontación. El líder que quería dividir la iglesia, yo no me di cuenta, ya había platicado con otros hermanos, decir, no, es que el pastor ya no nos atiende, y ahora es sobrevedor, y ahora esto y lo otro. Yo no me di cuenta. Yo andaba trabajando. Y cuando la experiencia que les quiero compartir es esta, llegamos a un citado a la iglesia. Entonces él quería dividir la iglesia. Ya había platicado con muchos. Entonces, me dice él, mire, yo en la iglesia que voy ahora, los pastores tienen don de profecía y don de esto, y don de lenguas y don de muchos dones. Y me pregunta públicamente, ¿y usted qué don tiene? Me dijo. Y le dije yo, hermano, Dios me ha dado solo un don y ese me ocupo de él, y es el don de ser pastor. ¿Y cómo lo he comprobado? Que lo he amado y pastorear a usted, porque usted es una persona especial junto con su familia. Y aquí las puertas están abiertas. Yo lo he soportado y lo he amado, lo he acompañado a unos momentos, a pesar de que es como ustedes. Y nada más tengo el don de ser pastor. Es lo único que Dios me ha dado. Y ese lo asumo con mucha responsabilidad. Y aquí voy a estar. Las puertas están muy abiertas. No se vaya. Así, vamos a orar y que Dios lo bendiga. Y oramos. No se vaya enojado ni haciendo cosas malas. La obra es de Dios, vamos a orar. Cuando acabé de orar, se salió él y pensó que la iglesia lo iba a seguir y nada más se salió una persona atrás de él. Y me dicen, es que ya había preparado todo. Y yo, acabando de oración, me quebré.
Me puse a llorar. Me ganó el sentimiento, porque era muy doloroso ver tanta gente que estaba maleada, quebrantada, y me dolió mucho en el corazón. Me puse a llorar. Dije, hermanos, el que quiera irse se puede ir, el que se quede vamos a volver a comenzar. Se quedó la mayoría, se quedó la mayoría. Y no lo diseñé así, me nació el corazón. Dije, ya no puedo, hasta ahí llego. Oramos, ya. Me quedé ahí al frente. Se fueron muy poquitos con él. Después de los años me buscó, me dijo, pastor, perdóneme, yo de aquella iglesia me corrieron, de la otra también. Le dije, pues es que con ese carácter, pero aquí lo hemos amado y lo hemos pastoreado. Aquí estamos, aquí seguimos pastoreando. ¿Qué quiere decir, hermano? Que hay gente muy especial. De repente hay gente que no sé, se descontrola. Pero usted y yo no debemos de perder el llamado que Dios nos hizo a actuar pastoralmente. ¿De acuerdo? O sea, porque pues la obra es de Dios. Y Dios va a ser el que va a poner orden en las cosas. O sea, nosotros tenemos que actuar con corazón de pastor. Y cuando estén las cosas más duras, hay que orar a Dios. Hermano, no estoy de acuerdo con usted, pero vamos a orar a Dios. No nos enojemos. Aquí estamos para servir a la obra de Dios. Y son de las experiencias que yo he tenido pastorales, algunas duras, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Y eso me ha enseñado mucho, hermanos, a mí. Me ha enseñado que desde la actitud pastoral, Dios hace grandes cosas, ¿sí? Dios hace grandes cosas para su gloria y su honra, porque la gloria es para Él. Y nosotros, con una actitud pastoral, podemos lograr más cosas que con una actitud de soberbia o con una de autosuficiencia. Y eso es lo que yo anhelo forjar en este curso, en estas semanas que vamos a trabajar. Los diferentes temas llevan, y vamos a ir tocando diferentes subtemas, diferentes tópicos. Pero de entrada yo les planteo mi plataforma. Mi plataforma es esa. El trabajo pastoral de hombres y mujeres que se hace para con otros, entonces tiene que hacerse con el gran mandamiento y con la gran comisión. Es nuestra base bíblica. No nos podemos salir de ahí, porque son nuestros parámetros, son nuestros carriles que nos impiden salirnos para diestra ni a siniestra. Ahí vamos, en el medio, porque son los parámetros que Dios pone, ¿sí? Cuando alguien se sale de estos dos, entonces puede equivocarse, puede lograr cosas, pero se desbarranca tarde que temprano. Entonces, en estos dos carriles el Señor creo que se mueve de manera maravillosa y nos permite transitar. ¿Sí, hermanos? Por eso son los 3 momentos. Recapitulo. Primero, la experiencia de fe. Segundo, la disposición a crecer como un discípulo de Cristo. Y tercero, un líder que está dispuesto a compartir con otros y multiplicarse. Tengo una segunda filmina. Déjeme ver, aquí está. Para ir aterrizando esto. Entonces, si es una autoevaluación, podemos también hacer un diagnóstico del crecimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice ahí. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Solo el versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermano. Entonces, yo hago una pregunta de reflexión. ¿Qué necesitamos como iglesia? Necesitamos, en base a los 3 momentos que reflexionamos, necesitamos 3 cosas, básicamente. Primero, necesitamos liderazgos que tengan una fuerte experiencia de fe con el Señor, siendo sellados por su Espíritu Santo como testimonio de una nueva vida en Cristo. Eso es lo que necesita la iglesia. Liderazgos con una experiencia de fe, que digan, hermano, ¿cuál es su testimonio de fe? Mire, es hermano, por la gracia de Dios. No es algo extraño en el Nuevo Testamento, El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando menos hay 2 ocasiones en las que él dice, yo era así, y el Señor me llamó de esta manera, y ahora por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando menos 2 veces Pablo usa su testimonio en el libro de los Hechos.
para dar testimonio de que el Señor puede ser algo importante. Dice, yo fui perseguidor de la iglesia, dice, y qué pena, pero el Señor me derrumbó y luego ahora me usó, ¿verdad? Entonces, necesitamos ese tipo de liderazgos, forjar ese tipo de liderazgos, con una fuerte experiencia de fe y movidos por el Espíritu de Dios para dar testimonio de que somos nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo. Oye, que antes, sí, Pablo llega a decir, eso éramos antes, pero ahora en Cristo pensamos, actuamos diferente. Primero. Segundo, en la parte del centro, ¿qué necesita la iglesia? Necesitamos liderazgos que estén en constante crecimiento también, cuidando las diferentes áreas de la vida como seres humanos, ¿no? El miércoles les voy a presentar un diagrama de lo que yo considero como un líder debe ir creciendo de manera integral. Pero necesitamos liderazgos que estén en constante crecimiento, que no se estanquen, que no se ensoberbezcan, sí, que no piensen que ya se lo saben todo, porque eso frena el crecimiento. Necesitamos liderazgos que estén en constante crecimiento. Y también necesitamos liderazgos que estén en constante actualización, para que puedan compartir con otros todo lo que son por la gracia de Dios y se multipliquen para bendición de la obra de Dios, del reino de Dios, ¿sí? Entonces, me parece que son tres momentos importantes. Primero, la experiencia de fe, el llamado. Segundo, estoy creciendo en Cristo. Y tercero, ya estoy en el momento de compartir con otros, ¿sí? Pero para ello necesito estar en constante actualización, ¿sí? Porque no vaya a ser lo que le pasó a un amigo mío. De repente lo invitaban a dar capacitación y luego ya habían pasado muchos años, ¿no? Y íbamos varios ahí a dar capacitación y me dice mi amigo, el otro, dice, mira, trae la misma carpeta que antes. Y dice, esa carpeta ya tiene como 20 años. Los mismos temas, no se había actualizado. Entonces le digo, pues bueno, hoy en día hay bastante más información. Entonces los liderazgos tienen que estar en una constante actualización, ¿sí? Y eso es importante, hasta bíblicamente también, ¿sí? Hay temas que ya dominamos por el tiempo. Bueno, hay que actualizarnos, hay que actualizarnos. ¿Para qué? Para compartir con otros todo lo que ahora, por la gracia de Dios, nos permite conocer y entender, y para multiplicación y bendición de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, son tres momentos en los que nosotros tenemos que hacer una autoevaluación para hacer un diagnóstico de nuestro crecimiento. Así es que la tarea que va a quedar es que ustedes anoten su experiencia de fe, su testimonio de conversión, ¿de acuerdo? Ya cuando la tengan por escrito, por ahí yo les compartí un correo electrónico donde lo puedan enviar para poderlos ver. Ya el hermano Abraham les platicará dónde lo pueden enviar. ¿Ya? Yo con todo gusto ahí estaré pendiente, pero me encantaría saber cuál es su experiencia de fe, ¿sí? De entrada. Y lo otro lo vamos a ir trabajando. El segundo momento lo vamos a ir trabajando, vamos a ir creciendo, vamos a ir motivándonos y creciendo juntos para la gloria de Dios. De tal manera que yo anhelo que hayamos crecido un poquito más, ¿sí? ¿En qué? El próximo miércoles voy a presentar un diagrama, integralmente. ¿Qué es integralmente para mí? Porque Romanos es muy claro, no nos conformemos a este siglo, sino estarnos renovando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El entendimiento es la psique, es la mente, ¿sí? Entonces tenemos que estar revisando y renovándonos. Y dice el apóstol de una manera maravillosa, ¿para qué es esto? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios para con ustedes, que es agradable y es perfecta. O sea, Él quiere lo mejor para nosotros. El asunto es a veces si nosotros queremos lo mejor para nosotros mismos, ¿sí? Yo les insisto mucho a mis hijos, para todo hay tiempo, dense tiempo para todo, porque hoy en día luego se pierde mucho tiempo en los videojuegos o la televisión. Le digo, yo no digo que sea malo, no creo que los instrumentos sean malos, es la manera en que los usas. Entonces tienes que darle tiempo a todo, tiempo para hacer ejercicio, por ejemplo, les digo. Y luego me salgo yo temprano a veces a caminar, a trotar, todavía hago mi ejercicio para mantenerme físicamente bien.
y ellos se burlan de mí. Ah, ya corres bien despacito. Sí, digo, pues es que antes corría más fuerte que ustedes. Ahora corro despacito, pero me mantengo en Cristo, o sea, por mi edad. Ya casi a los 60 años uno tiene que cuidar su salud, ¿no? Sus triglicéridos, su colesterol y cosas de esas, su presión. Pero todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces se trata de crecer integralmente. Pero ese es el tema del próximo miércoles. En un diagrama voy a tratar de ahondar en cada uno de ellos. Sí, porque a veces el cristiano también piensa que nada más es crecer espiritualmente es primero, pero hay otras áreas en las que podemos ir creciendo, ¿no? Y, ok, ya estoy crecido, pero ahora estoy listo para compartir con otros lo que yo he recibido. Y entonces ahí tenemos que hacer compromisos con otros. No es sencillo hoy en día discipular a alguien, no es sencillo, pero sí se puede hacer. Y cuando ya lo estamos haciendo, es muy satisfactorio, como les dije, ver que Dios los usa y Dios les da puestos importantes, les da funciones, les da foro para seguir compartiendo. Pues qué bendición. Uno debe sentirse satisfecho porque uno les ayudó. Les digo yo a los hermanos de aquí de la iglesia, porque tenemos un programa de discipulado los miércoles, les digo, en virtual, y se llama Creciendo en Todo en Cristo. Es un programa de discipulado con diferentes temas. Vamos, y voy invitando hermanos que sean especialistas en algunas áreas para que den temas enfocados en discipulado. Creciendo en Todo en Cristo, yo le llamo. O sea, hay que crecer en todo. Y metemos diferentes subtemas. Y les digo, yo tengo mi propia definición de multiplicación y de discipulado. Digo, para mí el discipulado es servirle escalón a otro. Y se ríen. Sí, le digo, esa es mi definición. Sé que hay muchas definiciones, pero yo hice una propia. Para mí, discipulado y multiplicación es servirle de escalón al otro. O sea, si el otro me pisa para poder subir, qué bueno, gloria a Dios. Ya él creció. Digo, porque eso es correcto. No pasa nada, después tú te enderezas y sigues. Pero servirle de escalón, de plataforma a otro es importante, ¿sí? Y es donde ya te estás multiplicándolos. Ya estás compartiendo de gracia lo que de gracia tú has recibido. Es como cuando dice Pablo, ¿sí? El labrador, para recibir los frutos, primero tiene que sembrar. Entonces hay que sembrar para después cosechar. No podemos hacerlo a la inversa, porque sería antinatural. Entonces, para poder cosechar hay que sembrar primero. Entonces hay que sembrar con cariño, con amor, con cuidado, con esmero. Y en su momento el Señor dará los frutos, porque pues el fruto es el que viene como consecuencia, ¿de acuerdo? De tener claros estos tres momentos en la vida mía y de los líderes con los que yo trabajo. O sea, tenemos que trabajar en esta visión, en este encauce, ¿sí? Para que no... yo sé que alguien puede tener otra opinión y sería muy valiosa, muy respetable, pero básicamente yo miro, hermanos, el ministerio pastoral en estos tres momentos, grandes momentos: la conversión, el crecimiento y la multiplicación. Entonces ahí yo me conformo con que ustedes, con empezar de tarea, con que ustedes anoten su proceso, su experiencia de conversión. Me encantaría ver, como ahorita nuestro hermano Pedro nos compartió, yo sé que él se quedó con ganas de compartir más. Bueno, ahí lo van a anotar. Hermano, yo en tal fecha, tal ministro, tal experiencia, Dios me rescató de esto, de esta manera, lo que se acuerden, lo más que se acuerden, ¿sí? ¿Qué es lo que sintieron cuando hicieron el llamado? En qué circunstancias estaban, lo más que puedan. Yo puse ahí en 2 cuartillas, está bien, o sea, en 2 hojas. Y me encantaría leerlo como tarea primera para ver cómo es que Dios los ha llamado y poder ir creciendo yo también con las experiencias que ustedes han tenido. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta, algún comentario para ir cerrando la sesión? Con confianza. Sí queda claro el asunto de la tarea, ¿verdad? Para el miércoles, hermano, la tarea. Sí, puede ser, hermanos, para el miércoles. Sí, si para el miércoles la tienen, excelente. Entonces, solo tengo duda dónde la enviarían. Yo entiendo que al correo electrónico que yo les di, ¿verdad? Y ya le pediría a mi hermano Abraham que se los envíe, mi correo.
el de Ismael-Beck, @hotmail.com. Por ahí el hermano ya lo tiene. Que él se los envíe, porque él también tiene sus correos de ustedes, para que les diga, aquí van a enviar la tarea, ¿no? O no sé si al final él lo pueda poner ahí para que lo anoten. Sí. Pero sí, si se puede para el miércoles, excelente. Si alguien se tarda un poquito más, no hay problema. No hay problema. El asunto es que lo hagan así como, tómese su tiempo, ore a Dios, diga, Señor, que sea esto para edificación, y luego lo trabajan y lo envían. Hermano Isma, perdón. Sí. Permiso. Sí, Abraham. No, va a ser más fácil, pastor, que los alumnos puedan subirlo a la plataforma, porque ellos ya están familiarizados con la plataforma. Yo después a usted le mostraría cómo acceder como profesor para que usted lea esos trabajos. Perfecto. Pero ellos ya como que están refamiliarizados para subirlo a la plataforma. Perfecto. Me parece muy bien. Claro que sí. Sí, usted ya tiene un sistema de cómo subir tareas ahí. Perfecto. Me parece muy bien, hermanos. Estamos en la parte final de esta primera sesión, hermanos. ¿Alguien más que quiera tener algún comentario, alguna pregunta? Queda claro estos momentos. Y la idea, hermanos, es, en esta primera sesión, antes de empezar a construir más, porque vamos a construir, hacer un momento de autoevaluación. Y como dijeron algunos hermanos, no lo había pensado de esa manera. Bueno, hay que empezarlo a hacer. Van a crecer bastante. De tal manera que en otro momento digan, hermano, su conversión, mire, así. Porque ya lo pudieron escribir y lo van a poder verbalizar. Y usarlo sobre todo como un testimonio. Un testimonio de fe pesa mucho más. Porque Dios lo usa. Porque ese es del corazón. Ese es de la experiencia de cada quien. Entonces, eso es lo que yo quisiera ver ahí. Y como dice el hermano, correcto, lo van a subir a la plataforma y ya después yo podré revisarlo ahí también. Con todo gusto. Hasta aquí algún comentario, hermanos, para ir cerrando. Estamos a unos minutos de cerrar. ¿Alguien tiene algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Algo que diga, hermanos, a esto no le capté bien. Betty. Hola. Sí, adelante, hermana. Solamente quiero agregar que está muy clara la lección, me encanta. A veces uno se olvida, ¿no?, del testimonio de uno para poder ir a la base del crecimiento espiritual que tenemos que tener, porque como decimos, ya estamos bautizados, ya sabemos de la salvación, pero a veces en el transcurrir de los años uno se va quedando con eso, ¿sí? Entonces me gusta mucho la lección. Gracias, hermano. Sí, gracias a Dios, hermana Betty. Un gusto conocerla. Claro que sí. Se trata de eso, ¿verdad? De refrescar. De hecho, hasta ahí, más adelante, les compartiré la próxima, el miércoles. Yo primero quiero que ustedes se expresen libremente, pero sí hay una orientación de cómo elaborar un testimonio. ¿Sí? Sí hay un pequeño procedimiento. Pero en este momento yo quiero que cada quien lo escriba como lo siente en su corazón. Y el miércoles les presentaré un pequeño, por si alguien batalló un poquito más, hay un pequeño procedimiento para que lo puedan elaborar una segunda vez y les quedará mucho más claro, sobre todo para compartir con otros. Por lo pronto, la primera es escribir lo que en su corazón se siente, ¿verdad? Dicen aquí en México, lo que sienten en su ronco pecho. O sea, es lo más sensible que tienen, que lo pongan ahí, ¿no? Y lo otro, la parte técnica, la miraremos en la próxima sesión. Pero primero es lo que ustedes pueden compartir, claro que sí. Todos tienen algo que compartir, sí. A menos que alguien batalle, ya me dice, hermano, batallé un poquito. Y todavía el miércoles vamos a tener, como dije, vamos a empezar con este procedimiento de cómo esquematizar un testimonio de fe. También hay capacitación. Entonces, estamos en la parte final. Un comentario más, hermanos, todavía habrá oportunidad si alguien más quiere compartir con confianza. Permiso, hermano, no tengo la cámara de mi computadora activada. Ok. Es un gusto saludarlo. La verdad que me impactó mucho la clase que nos dio. Me impactó su humildad y la forma de presentarlos, y que Dios los esté bendiciendo grandemente y desde ya les esté retribuyendo todo lo que acceden. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestra experiencia de fe
y subirlo a la plataforma. En cuanto a la autoevaluación, esa es personal, ¿no es cierto? Sí, hermano, así es. Así es. Bueno, Esa sería la dinámica. bueno, muchas gracias, pastor. Bendiciones. Sí, hermana, a usted, hermano, es un gusto escucharla. Claro que sí. Sí, de todas maneras, el día miércoles vamos a continuar con el tema. Voy a trabajar dos cosas todavía más. Uno es un procedimiento de cómo elaborar un testimonio de fe, y segundo es un diagrama de nuestro crecimiento en Cristo, cómo debe ser de manera integral. Entonces, todavía el miércoles vamos a trabajar un poquito con esto, para la siguiente semana pasar al siguiente subtema. Pero de entrada es lo que ustedes sienten, como ustedes lo sienten y lo ven, así de manera libre, vamos a decirlo. Yo quiero que se expresen ahí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cómo estás? Sí, hermana Berenice. Primero, mucho gusto poder saludarle nuevamente, poderle ver después de tanto tiempo y no solo por Facebook. Así que bendigo a Dios por este tiempo, porque sé que Dios lo ha preparado y ya lo tenía en su corazón para que nos pudiésemos bendecir a través de este momento. Así que, no, yo estoy muy contenta porque realmente este ministerio de lo pastoral es algo que a mí me ha llamado la atención hace mucho tiempo, y cuando quise iniciar los estudios en la comunidad teológica, solo pude hacer un año. Después de ahí se dio el venir para Argentina y no pude concluir los estudios, y fue algo que quedó ahí como que siempre pendiente, y pasa el tiempo y algo sucede que de pronto me hace volver a pensar en eso, y es como algo que está ahí, que creo que necesito sí o sí terminar, y más allá de lo que yo sé que usted puede compartirnos a lo largo de estos días o de este tiempo, es para mí una inspiración poder mirar a un hombre que no deja de anhelar tener un título, tener algo, y bueno, creo que va a ser una buena inspiración, y bueno, a lo mejor esto sea como el parteaguas para que yo diga, y sí se puede, ¿no? Todavía tengo tiempo. Bendigo a Dios por su vida, hermana Esma, lo recuerdo con mi querida hermana Oli. Y bueno, la clase de hoy está bastante clara. Quedó muy claro que siempre es bueno volver a retomar el testimonio de fe para poder saber de dónde estamos partiendo, para saber qué es lo que queremos compartirle a la gente a través de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha hecho. Entender que esto de crecer, de aprender, es algo que debe permanecer, no es algo que, no, ya hablando en este término del seminario, decir, ay, termino el seminario y ya lo sé todo. Y la otra es que, bueno, no nada más me tengo que quedar con esto que estoy aprendiendo, sino que también que contribuir a que otros más lo puedan replicar, o sea, hacer la tarea de lo que es el mundo. Gracias por la lección de hoy. Nos afirma cada vez más que lo que estamos haciendo, no estábamos tan pirados cuando dijimos vamos a entrar al seminario. Sí, gracias. Gracias, Berenice. Un gusto verte y saludarte. Ahora que te veo una vez más, recuerdo que yo estuve en su boda en Tlaxcala, muy bonito Tlaxcala, hace ya algunos años. Es una bendición y un gusto saludarte, y claro que sí, un saludo y un abrazo, y pues vamos a ir creciendo juntos, de eso se trata. Vamos a ir creciendo juntos. A mí me gustaría orar a Dios, ¿les parece, hermanos? Vamos a orar para ir cerrando esta sesión. Es un gusto compartir. Vamos empezando apenas. Hay varios subtemas que vamos a ir trabajando. A mí me parece muy importante porque a veces vale la pena hacer un recuento y retomar. Y hay otras cosas que vamos a ir trabajando y
construyendo y aprendiendo y revalorando. Algunas de las cosas quizás ya las han escuchado, quizás no sean tan nuevas, pero pues es una oportunidad para poder revitalizar y fortalecer las diferentes áreas, porque cuando uno está en un seminario pues va escuchando diferentes cosas. Pero yo me voy a concentrar en esta parte que es el área que Dios me ha permitido trabajar teórica y prácticamente. En la práctica yo soy un pastor local y mucho de lo que aprendí, lo que viví en otros años, ahora lo aplico acá. Y me queda muy claro. Y por otro lado, pues el llamado que Dios nos ha hecho, pues es a trabajar pastoralmente, ¿verdad? Entonces, aunque yo ya estoy en otra calidad, ahora estoy en una calidad de voluntario, ya tuve 33 años dedicado con diferentes puestos y ahora soy un pastor local pensionado por la administración y voluntario aquí en la iglesia, pero les digo, hermanos, eso no me quita mi responsabilidad, hermano. Yo estoy igual, creo que no tengo más trabajo, porque el trabajo pastoral es así, pero con mucho gusto y con mucho cariño se puede hacer. Y cuando se hace así, hermanos, Dios lo usa para bendición. Y Dios nos da las fuerzas para seguir adelante. Así es que yo quiero invitarlos para orar, para ir cerrando esta sesión. ¿Les parece, hermanos? Todo lo que hagamos puesto en las manos de Dios, Dios lo prospera. Nuestros mejores deseos, intenciones, a veces no somos los mejores para el puesto, pero Dios lo va a usar. Yo lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Todos los puestos y títulos que Dios me fue dando, créanme lo que siempre decía yo, Señor, ¿cómo le voy a hacer aquí? El concilio me nombró, que es autoridad y yo lo respeto mucho. Pero tú dime, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Y Dios me fue dando luz y oportunidad de ir creciendo, ir sirviendo e ir respondiendo a eso. Creo que así Dios trabaja. Y Dios trabaja con todos y cada uno de nosotros de esa misma manera. Estoy convencido de ello. Así es que vamos a orar, hermanos. Les quiero invitar para orar, para ir cerrando esta sesión. Si usted puede cerrar sus ojos, ciérrenlos. Vamos a orar. Bendito y poderoso Dios, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder enlazarnos de diferentes lugares y confiamos, Padre, en que tú eres un Dios proveedor y sustentador de todas las cosas. Hoy agradecemos la oportunidad y te pedimos que en el nombre poderoso de Jesucristo tú bendigas a cada corazón de los hermanos que están enlazados, de aquellos que han de escuchar y mirar esta grabación, y que en todas las cosas, Padre, tu nombre sea glorificado, que nos uses como instrumentos útiles en tus poderosas manos, es lo que anhelamos, y que tú sigas, Padre, proveyendo lo que hace falta para nuestro crecimiento. Muchas gracias por la oportunidad. Todo lo ponemos en tus manos y todo lo sujetamos a tu perfecta autoridad, porque sabemos que tú eres soberano y nosotros dependemos de ti. Muchas gracias, Padre. Deseamos que la gloria y la honra sean para ti, ahora y siempre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Queridos hermanos, ha sido un gusto pasar estos momentos con ustedes. El próximo miércoles entiendo que a la misma hora y en el mismo lugar nos miraremos, primero Dios, para la segunda parte del tema. Así es que un abrazo y un saludo, y pues yo estoy a la orden.